Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que ya estamos aquí en contacto ustedes, un servidor, en Palabras sobre la Mesa. En esta ocasión, bueno, pues tenemos la circunstancia que nuestra compañera habitual, Mariana García Luna, pues por ahí está incapacitada, así que hoy no nos va a poder acompañar. Esto de pronto, cuando tú no sabes si ponerte histérico o mejor ponerte histórico. Y yo creo que esto segundo es más interesante, ponernos históricos, aprovechar esta circunstancia para hacer algo que yo traía ya en mente hace tiempo. Fíjense, déjenme les pongo más o menos en antecedentes. Hace algunos días yo me ponía a pensar cómo ha sido esto de la difusión de la historia de las palabras a través del tiempo. Desde muy antiguo ha habido autores que han hecho textos, libros completos, basados en esa curiosidad de saber por qué decimos lo que decimos, de dónde vienen las palabras, de dónde vienen las frases, en fin. Entonces dije, bueno, pero en esta nueva época, digamos, del siglo XX para acá, surgió algo diferente, surgió la televisión y este programa es parte de ese movimiento, vamos a decirlo así, para llevar esta curiosidad, estas historias a través de la televisión. Entonces dije, bueno, es buen momento para hacer una recopilación de cómo se ha dado este movimiento a nivel país, a nivel México. Y eso es lo que vamos a intentar hacer y creo que les va a resultar interesante. Pero bueno, miren, ya saben, antes que otra cosa, para que ustedes participen con nosotros, tenemos el tradicional juego de palabras para invitarlos a que se pongan a pensar tantito. No va a estar tan fácil, pero tampoco creo que exageradamente difícil. Así que, si quieren, vamos empezando para que ustedes ahí vayan comentándolo con quienes estén viendo el programa. Díganos usted, ahorita que veamos el juego de palabras, ¿qué 4 nombres de personas hay por allí escondido? A ver, vamos a ver de qué se trata. Veamos el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Ya empezó a descubrir qué nombres de personas están por ahí escondidos? Bueno, pues vaya tomando nota. En cuanto tenga uno, ya sabe, llámenos inmediatamente al 2020-8865 o mándenos también un WhatsApp. Ya me trajeron aquí el celular en el que aquí en el estudio recibimos WhatsApps. El número ahí lo tienen en pantalla, que es 812-611-3535, si no me falla la vista. Ahí escríbanos, ahí solamente recibimos sus mensajes y bueno, pues ahí vamos viendo qué. Pero ¿sabe qué? Además también puede participar con una pregunta alterna que también solemos hacer a ustedes. Esta está abierta. Vamos a decir aquí, ustedes saben, hay palabras que tienen una A, unas palabras que tienen 2 letras A, 3 letras A. La A es de las letras que más aparecen en nuestro idioma. Entonces el reto es, ¿será usted capaz de encontrar una palabra o más palabras que tengan 5 letras A? Bueno, anótelas, llámenos y participen, ya sea por el juego de palabras o por esta pregunta alterna, para llevarse este muy bonito libro. Es una novela que muy exitosa, miren, ahorita la vamos a ver, se llama La jaula del rey. Esta novela está escrita por una escritora muy joven, muy exitosa, Victoria Aveyard, que lo cuenta ella. Para ella fue una sorpresa cuando empezó a escribir, darse cuenta que de pronto ya estaban sus libros como bestseller del New York Times. Y es que ha encontrado muchos lectores, sobre todo en el ámbito de los adultos jóvenes, que les gusta este tipo de literatura. Entonces, bueno, si a usted le interesa, participar por este libro,
para que conozca a la autora, o si ya la conoce mejor, pues llámenos, ya sabe, ahí están los teléfonos, 2020-8865, o en el WhatsApp, que yo no me lo he podido aprender, Mariana siempre es la que lo decía, pero por ahí ya sabe que sale en pantalla al ratito. Bueno, mientras usted se anima, vamos a entrar al tema. Fíjense, voy a empezar recordando que los griegos tenían una palabra muy bonita, la palabra crestomatía. A lo mejor ellos la pronunciaban crestomatia. Pero esta palabra se compone de dos partes, cresto y matia. La palabra cresto encierra el concepto de aquello que es bueno, aquello que es útil, aquello que es necesario. Y matio encierra el concepto de estudiar, saber, conocer. Entonces, en un origen, crestomatia o crestomatía significaba aquello que es necesario saber, conocer, lo que es útil. Al paso del tiempo, la palabra adquiere otro sentido. Ya quienes se encargaban de recopilar el trabajo de varios autores o de un autor, hacían como una especie de resumen, como una antología, algo así, y decían, vamos a hacer una crestomatía de, no sé, de Aristóteles, por ejemplo. Eso significaba que era recopilar lo que se consideraba más importante para que el lector, con menos esfuerzo, se enterara de qué hizo tal persona. Pero se hacían también crestomatías de temas, de anatomía, de astronomía, etc. Bueno, pues en esta ocasión, tomando el primer sentido de la palabra, la palabra crestomatía, yo he dicho, vamos a hacer una crestomatía de este tema tan interesante que es la difusión de la historia de las palabras, y voy a ser más concreto, en la televisión mexicana. Sin duda alguna, a quien yo considero el pionero de este esfuerzo es el señor Jorge Saldaña, que en paz descanse, él murió por ahí en el 2014. Él nos sorprendió a muchos de mi generación, allá por los años fines de los 70, principios de los 80, sacando al aire un programa al que llamó Sopa de Letras, que nadie nos había presentado algo así. Salía, curioso, él salía de espaldas a la cámara, su cara no se veía, y al frente tenía un panel de varios personajes. Nadie los conocíamos hasta que poco a poco los fuimos conociendo, que eran grandes personajes del conocimiento del lenguaje, y empezaban a platicar historias de dónde salió esta palabra, de dónde salió esta frase, o lo que hacemos más o menos aquí, pero al estilo de allá. Entonces tenemos una primera crestomatía de todo aquello que produjo Jorge Saldaña. Pues tomamos una pequeña muestra que vamos a compartir con ustedes. Así que vamos a ver si podemos darle adelante a un video que refleja este pequeño muestra de lo que fue Sopa de Letras. Bueno, jetatura. También es el que más. No, es italiano. ¿Ah, es italiano? Sí, la yetta, Mala suerte. la yetta es la mala suerte y la yettatura es el embrujo que se hace para que el otro para que tenga mala suerte otra persona. Yo creía que la jeta se refería a la cara. Jetatura, mala cara. No, dura no tiene nada que ver con Yetta. dura. No, más bien tendría ¿Qué cosa es jeta? el sentido de jetar, del jetón, de la ficha. No, bueno, pero entonces sería con G. De jettare es G. Aquí es yetta, con J. Con J, es yetta. Para quitar la jetatura, en algunos países de Europa Central, tenía que ir una anciana decrépita a escupirle a alguien en un ojo para quitarle la... Ah, no, es que la yettatura es el mal de ojo precisamente. Pero para quitarlo, te tenía Sí, que sí. escupir en un ojo. Yo quiero insistir, Jorge, en que jeta tiene alguna connotación de cara, porque pasó a España como italianismo y luego de muchos versos en donde hablan de la jeta con J como cara, como sinónimo de cara. Por eso insistí en que jetatura puede ser una cosa de cara. Pues si hay mal de ojo y todo Mal esto, de ojo. muy probablemente ¿Verdad? no. Pero Pancho, es que no tiene nada que ver la palabra jetatura
con cara, sino es como dice Arrigo Cohen, es una maldición, es una mala suerte. Podría ser. Eso es semántica, pero estoy diciendo Podría etimológicamente. No, pero semánticamente cara equivale a ojo. Claro. Por ejemplo, visage. Seguramente. Semánticamente es lo Sí, mismo. Y claro. por eso hablaba del escupitajo en Pero el sí ojo. puede ser. Puede ser. Eso es lo que- Es una pequeña probadita de lo que fue aquel entrañable programa Sopa de Letras y a mí me da gusto verlos otra vez. El maestro Arrigo Cohen, pues ya él murió hace ya algunos años, el de camisa blanca, el que está al frente. Poco a poco fue destacando, a pesar de que todos ellos eran grandes personajes conocedores del lenguaje. A mí en lo personal el maestro Arrigo Cohen me llamaba mucho la atención. Y viendo el tema que estaban discutiendo de jetatura, veo yo cómo en ese tiempo la palabra todavía no la tenían muy clara, porque ya ven, había discusión entre que si jetatura era algo que tenía que ver con una maldición, y el otro, el maestro Liguori, que era otro gran conocedor, veracruzano él, le decía, no tendrá algo que ver con jeta. Y bueno, yo lo que me encuentro ahora es que, fíjense, estamos en 1982, actualmente 2018, ya muchos años después. La palabra todavía, aunque se usa en el lenguaje, sobre todo en el lenguaje deportivo, se dice que un equipo tiene jetatura sobre otro por como si fuera una brujería, una maldición, de tal manera que el otro equipo no le puede ganar a este por alguna razón. Entonces tiene jetatura, o sea, como si no lo tiene embrujado. Y entonces el maestro Arrigo Cohen tiene razón, jetatura es una palabra que llega del italiano que significa eso, el mal de ojo, el tenerte de alguna manera dominado a través de artes ahí medio mágicas. Y lo que me encuentro es que a pesar de tantos años, esta palabra jetatura aún no está incluida en el diccionario de la Real Academia Española. Quiere decir que pues, no se ha considerado todavía que lo merezca. Sin embargo, la seguimos usando. Y por lado el maestro Liguori que dice, habla de que la jeta, ya ven que decimos que la jeta se lo decimos a los labios, cuando alguien a veces se refiere a un animal, habla de las jetas de los labios o uno mismo. Y aquí, fíjense, yo me encontré, ya al paso del tiempo, que la palabra jeta viene por otro lado. Y aquí, miren, voy a compartirles una lectura breve de este libro. Este libro se llama El tesoro de la lengua castellana. ¿Saben? Este libro es una reproducción del primer diccionario que existió del español, ya vamos a decir formalmente. De este diccionario se basó cuando se fundó la Real Academia Española. Este diccionario se escribió en 1611, más o menos. La Real Academia Española se fundó hasta 1700 y algo, no me acuerdo el número, pero entonces esta es la base del primer diccionario oficial. Y aquí nos dice el autor, que es Sebastián de Covarrubias, sobre la palabra jeta. Fíjense, me pareció muy interesante y dije, déjame se los comparto. Me hubiera gustado estar allí con ellos para haberles leído esto también, que no sé, tal vez no, pues aquel tiempo no había internet, no estaba tan fácil buscar las cosas, ¿no? Dice así, jeta, dice, llamamos los labios hinchados de los negros por la semejanza que tienen con las setas o hongos, o sea, o lo que hoy llamamos setas. La palabra seta también se refiere a un hongo. Y es que antes la J se pronunciaba como, ellos oían las setas de los negros, las setas, porque se les figuraba que lo pronunciado de sus labios daba la impresión de un hongo. Y esa es la metáfora. Y entonces de ahí quedó que le empezaron a decir jetas a los labios, sobre todo a los labios pronunciados. Y hasta la fecha se sigue usando la palabra, pero nada tiene que ver con la jetatura, que es una maldición, que es una brujería, que es del yetare, lanzar. En fin, vamos a tener más digamos, capsulitas de estas, recorriendo otras cosas interesantes. Pero bueno, vamos a hacer un intermedio, pero vamos echándole un ojo al juego de palabras y volvemos con más. El juego comienza en 3, 2, 1.
Bien, ya estamos de vuelta. Vamos a seguir haciendo estas crestomatías, estas muestras, estas recopilaciones de todos aquellos proyectos, intentos que se han hecho para compartir la curiosidad de estas historias de palabras. Fíjense, dentro de lo que fue Sopa de Letras, que insisto, yo aquí los veo como los pioneros, hay otra capsulita también muy breve, pero bueno, creo que son simpáticas y para que se den una idea de lo que vimos, aquellas generaciones que vivimos esa época y que de alguna manera nos sembraron esa curiosidad de saber de las palabras. Así que vamos a ver una segunda muestrecita de lo que fue Sopa de Letras. En atención al otro amigo televidente que llamó preguntando Gambusino, a la conclusión que llegamos hace algunas semanas de las dos versiones más verosímiles son, o porque en Sonora y en el noroeste de la República también se le dice cambusino, con C al principio, de que un gambusino, como sabemos, es un buscador de minerales. Entonces venía de que venían aventureros justamente a ofrecer trabajo. Cambi, si me puedo ocupar con algunos exploradores norteamericanos que estaban por ahí, y la otra posibilidad es que venga de gamble business, que quiere decir negocio por azar, o sea, un poco los aventureros. Son las dos versiones más próximas. Hay una tercera, la gambusia, no sé qué cosa en latín, es un pescadito que busca en el fondo del océano su alimento. No, los ríos más bien. Que lo citó justamente a Rigo. Son las tres posibilidades. Ese se llama pez gato, el que anda buscando en el suelo. Pez gato que tiene grandes bigotes, por eso lo llaman gato. Y ahí los teníamos discutiendo sobre el origen de Gambusino, ese buscador de oro clásico. Cosas que me llaman la atención, cómo era la época, no sé si se alcanzó a ver bien, pero era muy natural poder estar fumando en un programa de televisión. O sea, no se veía mal en ese tiempo fumar, no se había venido esa corriente de que ya no fumes en lugares públicos, etcétera. Y por otro lado, esta discusión sabrosa que tenían ellos, pues yo ahora la veo y digo, y pues fíjate que pasan los años, ya imagínense del 82 al 2018 lo que ha pasado, y esta es una de las palabras de las que todavía no acabamos de descubrir su verdadero origen. Está por ahí dentro de los misterios sin resolver, para que vean que todavía hay oportunidades para que quienes se interesen seguir con este tema. Luego pasaron los años, 2003, nace otro proyecto muy interesante, todavía vigente, que encabezado por un buen amigo personal que es Pablo Boullosa, que lo llaman La Dichosa Palabra. Debutan en el 2003. Otra vez en otro ambiente, en otro escenario, pero sigue siendo el mismo tema, discutir acerca de las palabras, hacer divagaciones. Y entonces los invito a ver esta crestomatía de este programa que también ha marcado huella en este tema. A ver, vamos a verlo. ¿Qué es un mamotreto? Bonita palabra. Mamotreto. Bueno, lo que hoy entendemos como un mamotreto es simplemente un libro muy voluminoso. Sí, pero un librote que no sirve. Y que no sirve para nada. ¿Así? O que no te apetece leerlo, ¿no? Cuando la mesa, por ejemplo, cuando la mesa se desbalancea, pues usas un mamotreto. Pones un mamotreto abajo para que se nivele. Sí. ¿Pero de dónde viene eso? Pero es curioso porque es una palabra griega que literalmente quiere decir criado por la abuela. ¿Ah, sí? Sí, y la historia es un poco, es curioso cómo saltan una palabra con un sentido así a significar esto, pero en aquel entonces se suponía que las madres que amamantaban demasiado tiempo a sus hijos criaban luego hijos demasiado rollizos, y que bueno, que era tanto ese tiempo que las madres podían convertirse incluso en abuelas y seguían dándole de mamar a sus hijos. En términos generales se entendía después como a un mamotreto a cualquier muchachito demasiado consentido y demasiado gordito. Y después, por alguna cosa rara, de ahí ni siquiera pasó a significar el tal cual un libro gordo y ya, sino que los mamotretos eran los libros donde se apuntaban los pendientes. Entonces, todas las cosas que uno tenía pendiente y que no hacía. Pero entonces, claro, no es mamotreto, es mamontreto, ¿no? Sí, porque es el acto de mamar demasiado, sí, ¿no? De mamar, ¿sí? claro. Ahora, no, pero ese mamá es abuela.
Sí. Abuela Treta. Salto generacional. Oye, y lo curioso es que esos libros de pendientes, esos cuadernos donde apuntaba los pendientes, pues como es lógico en cualquier cultura, se iban haciendo gigantescos. Y de ahí, de esos libros voluminosos, es que ahora entendemos no el libro de pendientes, sino cualquier libro voluminoso. No, o también no solamente un libro, ¿no? Se dice, oye, qué bárbaro, esta mesa es un mamotreto, algo que casi no sirve y estorba, ¿no? Algo muy grande. De hecho, a veces estorba, lo dicen, ¿no? a veces dicen que Un como coche es un armatroste, mamotreto, como un armatroste podría ser, ¿no? Que es otra cosa también que significaba antes otra cosa, pero un armatroste, vaya, es lo que un mamotreto, algo que estorba, ¿no? Ya ven, así en ese ambiente, para fortuna de muchos, La Dichosa Palabra sigue siendo un programa vigente. Ellos generalmente hacen temporadas de medio año y descansan otro medio año. Y sí se la han llevado, ya van para 16 años. Muestrecita que vieron es del 2003, cuando empezaron, de sus primeros programas. Y después, por el 2001, empieza otra muchacha a trabajar en esto de difundir la historia de las palabras, abordando revistas, televisiones. Me refiero a María del Pilar Montes de Oca, con su proyecto al que ella llamó Algarabía. Algarabía es un proyecto que implica principalmente una revista, pero muchos se han metido a televisión y a cápsulas ahora a través de las redes sociales. Pues vamos a darle también aquí un espacio a María del Pilar Montes de Oca, porque pues también han sido importantes en este trabajo de la difusión de la historia de las palabras. Así que veamos a Pilar. Muchos han preguntado aquí a Algarabía, Taquitos de Lengua, ¿por qué se le dice quesadilla en México a esta forma de masa, digamos, rellena de flor de calabaza, o de huitlacoche, o de charrón, o de picadillo, o de papa, y no necesariamente de queso? Bueno, señores, así se dice. Así se dice en la Ciudad de México. Quesadilla para nosotros es todo, tenga o no tenga queso. Puede tener queso, puede no tenerlo, puede ser nada más de queso, puede ser de queso y frijoles, puede ser de otras cosas, pero se llama quesadilla. Yo sé que en otros lugares de la República les parece raro. De hecho, en Puebla les dicen molotes a las quesadillas, así como fritas. En otros lugares les dicen dobladitas. En otros lugares les dicen empanadas. Creo que en Veracruz les dicen empanadas. Les dicen de diferentes maneras. Pero en México, si ustedes visitan la Ciudad de México, si están aquí y llegan a cualquier puesto, pueden decir, señora, me da una quesadilla de flor de calabaza y otra de huitlacoche y otra de chicharrón prensado, y no necesariamente tienen que tener queso. Eso tiene que quedar claro, porque acuérdense que en la lengua el uso hace la norma. En la lengua el uso hace la norma. Ah, qué cierto es eso, en muchas palabras. Algarabía, yo en particular tuve la oportunidad de interactuar mucho con ellos, al grado que, miren, les muestro este libro que tengo en mis manos. Es un libro que me publicó la editorial Algarabía hace algunos pocos años. Se llama ¿De dónde viene el lado oscuro de las palabras? Esto fue resultado de interacciones, acercamientos que tuvimos ahí con Pilar, con su equipo. Y pues en su revista también ya hubo oportunidad de publicar varios artículos. Entonces, como ven, son parte de yo lo veo como un movimiento en el que de pronto, pues como dice el dicho, ellos, Dios los hace y ellos se juntan. Ahí nos vamos conociendo poco a poco. Y entonces, bueno, pues esta es, hasta ahorita fíjense, sopa de letras. En el pasado, pioneros, viene La Dichosa Palabra del 2003, por la misma época, 2002, 2003, nace Algarabía, y así nos la hemos ido llevando para, pues, tener gente que está trabajando en este tema de la difusión de la historia de las palabras. Vamos a platicar de más cosas, pero bueno, pues démonos tiempo. ¿Qué les parece si los invito otra vez a participar? Recuerden, la pregunta alterna. Díganme qué palabra o palabras se acuerdan que pueda tener 5 letras A. Y también, si no, también el juego de palabras, que está interesante. A ver, de lo que van a ver ustedes, encuentre 4 nombres de personas. Vamos a ver el juego de palabras y al rato volvemos. Apúrese. El juego comienza en 3, 2, 1.
pues aquí ya tomando nota de quienes nos están llamando o mejor dicho, escribiendo por WhatsApp. Apúrese, todavía hay oportunidad. Miren, ahí está el número del WhatsApp. 812-611-3535. Recuerden, la idea es que ustedes participen para tener la oportunidad de llevarse este bonito libro. Es una gran novela de la escritora Victoria Avellard que se llama La jaula del rey, bestseller del New York Times, y pues por lo que se ve una escritora muy exitosa que todavía va a dar mucho que hablar porque es muy, muy joven. Bueno, pues miren, sigamos. Estamos de algún modo haciendo una recopilación, una crestomatía de estas cosas, de estos proyectos que han impulsado, han difundido esto de la historia de las palabras. Ya mencionamos a Jorge Saldaña con su sopa de letras, a Pablo Boullosa, su equipo, con la dichosa palabra, María del Pilar Montes de Oca con el proyecto Algarabía. Pero fíjense, aquí localmente no nos hemos quedado al margen de esto. Allá por el año 2018, fines del 2018, empezamos aquí en Radio Nuevo León, en estas instalaciones. ¿Perdón? 2000, bueno. 13, ok, perdón. Empezamos un programa es que, bueno, me estaban corrigiendo la fecha de cuando empezamos, pero bueno, es que yo iba a comentar que primero empezamos con un programa de radio en el 2008, a fines de 2008. Y luego ya en 2013 empezó un programa de televisión que se llamó La Otra Tarde, en donde empezamos a usar secciones de lo que hacíamos en radio, en televisión. Entonces ahí por primera vez aparecimos un servidor, Arturo Ortega Morán, y sobre todo mi compañero de muchos años en radio, Marco Carrión, a quien también le quiero dar ese reconocimiento. Y en este video que vamos a ver del 2013, vamos a ver pues la dinámica con la que participábamos en radio, pero hecho en televisión. Así que vamos a recordar este grato momento. Ahora en esta ocasión un tema muy interesante, nos nació llamarle las palabras que traes en la cabeza, y refiriéndonos a cualquiera. Es una forma de decirlo, ¿no? Porque lo que queremos es mostrar cómo se va formando el lenguaje. Y entonces vamos a partir de una palabrita que ya existía en latín para nombrar a lo que nosotros conocemos como cabeza. La palabra era caput. Ahí, porque también esta raíz nos ayuda a descubrir el origen de todas esas cosas que nos ponemos en la cabeza, que es una capucha, que después se vuelve una capa, ¿no? Y entonces de ahí viene, por ejemplo, un capuchino, que es un monje que se cubre la cabeza, o un café capuchino, que es un capuchino porque está cubierto con una capa de espuma. Y donde menos esperamos alta, ¿no? Porque, por ejemplo, todos hemos comido capirotada. ¿Qué tiene que ver la capirotada con la cabeza? Bueno, el concepto de capa, que era originalmente el que quien cubría la cabeza, la que cubría la cabeza. ¿Y cómo se hace una capirotada? Pues poniendo capas, pues que de queso, que de pan, y ahí está el concepto. También todos nos hemos escapado de algo alguna vez, y ahí es ex capa, o sea, el que se destapa, el que se quita una prisión, es aquel que se escapa. Y aquí cabe mencionar como paralelamente al caput, que era la palabra cabeza, en latín una testa era una olla de barro. Sí. Y entonces, por metáfora, le empezaron a decir también testa a la cabeza. Como aquí en español decimos la maceta, ¿no? Me pegaron en la maceta, ¿no? Es una comparación así muy coloquial, pero allá pegó, tan pegó al grado que esa palabra testa, que era muy coloquial en latín, ahora es la base de la palabra en italiano. En italiano se dice testa, en francés se dice testa. En francés es derivado de esa testa, que era una olla de barro. Ahora es curioso porque el francés para cabeza agarró testa, pero para otras palabras que quieren decir importante se utilizó caput, que después se deformó en chaput, que nos da chef, que quiere decir jefe, y que luego la importamos como chefe, y ahora es el jefe. O sea, ahí ya no podemos encontrar tan fácil la huella genética, pero viene de ese caput. Cuando tú dices, ya acabé, acabamos algo. ¿Qué tiene que ver? Fíjate, la P del caput se convirtió en B por pronunciación. Como en cabo. Porque justamente cuando dices tú, voy a atar cabos, ¿a qué te refieres? A los extremos de una cuerda. Claro. O vamos a llevar esto al cabo, que es llevarlo a la orilla, o sea, llegar al extremo, terminar.
pues llevar al cabo es acabar. Entonces, fíjate, en un verbo que usamos mucho, ya acabé, ¿ya acabaste? Ya acabé. Bueno, pues ya ven cómo pasa el tiempo, se notan 5 años por ahí, ¿verdad? Pero así ha sido. Entonces, fíjense, aquí en esta casa, en Radio TV Nuevo León, pues empezamos aquí en Monterrey con este proyecto. Pero también hay que reconocer y hay que recordar aquí en Monterrey un personaje que también desde principios, yo creo desde fines del siglo pasado, 1900 y tantos, principios del 2000, con mucho ímpetu empezó a promover el uso del lenguaje y pues compartir curiosidades. Me refiero a quien también pude considerar muy buen amigo mientras vivió al don Ricardo Espinosa. Entonces también tenemos que recordarlo porque también es de los pioneros en esto de difundir historias del lenguaje, cosas así. Entonces recordemos a don Ricardo Espinosa. Hola, yo soy Ricardo Espinosa. El platillo del día es un comentario acerca de la palabra plato. Hace mucho que quería hablar del tema y ya lo tenía casi listo, pero ya ve usted que del plato a la boca a veces se cae la sopa. Cuando hablo de platos, no puedo dejar de recordar a Platón, aquel filósofo griego, discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles, aunque hay quien se deja llevar por el apodo y piensa que Platón era algún chef de alta cocina. A Platón le llamaban así no por sus artes culinarias, sino porque era ancho de espaldas, es decir, que tenía grandes omoplatos. Aunque entonces, pues quizá deberían haberle llamado homoplatón. Y si piensa usted que dije homoplato, mal acentuado, y que el homóplato debe ser esdrújulo, déjeme aclararle que está aceptado por la academia, que lo digamos de una u otra forma. De las doctrinas de mi compadre Platón surge el amor platónico, que ahora cada quien entiende a su manera, desde el pelado soltero, quien confiesa que le tiene a su novia un amor platónico, porque lo único que quiere es echársela al plato, hasta el casado que le profesa a su señora un amor de este tipo, porque siempre andan lanzándose los platos y luego los hijos son los que acaban por pagar los platos rotos. En realidad, el amor platónico se supone que surge de la filosofía de Platón y se da cuando en una pareja se realizan o se idealizan totalmente uno al otro y que se quieren más con el pensamiento que con lo demás. De acuerdo con sus raíces, la palabra plato designa a un objeto ancho y plano y de ahí mismo surge la plataforma, que se llama así porque tiene forma de plato y no por redonda, sino por ser ancha y plana. Tal vez no me lo quiera usted creer, pero hasta el plátano comparte raíz etimológica con un plato por lo ancho y plano de las hojas del árbol platanero. Y por ahí podríamos seguir interminablemente, pero pues no es el plan, y mejor aquí me planto. Frase levemente filosófica para terminar. La ventaja que tiene el arqueólogo es que mientras más vieja esté su mujer, más le gusta. Como dijo, hasta la próxima. Bueno, don Ricardo siempre se caracterizó por combinar muy bien el humor con la difusión de las historias. Yo siempre le admiré eso. Y fíjense que, bueno, pues él se nos fue, es justamente en este año. Queda su hijo que se llama también Ricky Espinosa, que él sigue también a su modo con el tema. Y de hecho las cortinillas que vieron ustedes hoy, donde sale un pizarroncito, son esta vez cortesía de él. De algún modo también tiene presencia, como pues seguramente él es joven, va a seguir con este trabajo de difundir las historias que inició con mucho éxito su padre, don Ricardo Espinosa. En fin, para que vean cómo ha habido diferentes proyectos y este programa es parte de esa familia, de esos intentos por compartir con todos ustedes las historias de palabras. Pero sigamos, el programa sigue. Y en este bloque normalmente hablamos de esas palabras domingueras, palabras extrañas que nos pueden dar un poquito más de vocabulario, entonces vamos a darle su espacio. Vamos a ver, miren, tenemos aquí algunas, fíjense, ahí va la primera, la frase dice, me sentí gorruendo y ya no pude comerme el postre. Gorruendo, ¿qué es eso?
Bueno, pues si ustedes buscan en el diccionario, gorruendo quiere decir estar lleno, estar satisfecho. O sea, ya no puedes comer más porque ya comiste demasiado. Dicen que este gorruendo viene de gorrón, porque los gorrones cuando van a las fiestas, lo primero que buscan es llenarse de comida. Va la que sigue. Su abandonismo no lo dejó reclamar lo que le heredó su abuelo. Abandonismo. Palabra extraña, pero viene en el diccionario y sí, refleja la actitud de muchas personas que es, dice, el que abandona un derecho, una propiedad que era suya y que no pelea por ella, la deja ir, pocas palabras. Entonces es una actitud que debemos evitar, el abandonismo. Bien, veamos la que sigue. Al verter la cerveza en el tarro, lo hizo tan rápido que el giste se derramó en la mesa. Bueno, esta se puede adivinar. La palabra giste es una palabra que nos llega del germánico, gist, que significaba espuma, y justamente eso es. Lo que poco se sabe es que esta palabra existe en el castellano, para que la próxima vez que a usted le sirvan una cerveza digan, a ver, más con cuidado para que no se tire el giste, y a ver qué cara le ponen. En fin, este es parte de esta sección, y bueno, pues ahora lo que nos queda es última oportunidad para que usted participe, primero en la pregunta alterna, que es palabras que usted conozca o se acuerde que puedan tener 5 letras A. Todavía hay tiempo que las encuentre. Y recuerde, los medios de comunicación son 2020-8865 para hablar vía voz, o si no, por WhatsApp, el número que va a aparecer ahorita, que yo no me lo sé, pero que ahí está, miren, 812-611-3535. Ya por aquí tenemos algunas llamadas. Pues recuérdenlo, todavía nos puede llamar para participar por este libro. Veamos el juego de palabras y regresamos con el último bloque. El juego comienza en 3, 2, 1. Pues seguimos aquí atendiendo sus participaciones. Qué gusto poder así, entre cosas que nos contestan, preguntas que nos hacen, sugerencias, todo es interesante porque pues esto nos hace ver que de alguna manera estamos en la misma sintonía. Bueno, miren, dentro de los intentos, proyectos, personas que nos hemos involucrado en este tema, del que hoy hemos tratado de hacer una recopilación histórica, no histérica, pues también ha sido importante la participación. Cuando este programa empezó, pues claro, aquí estuvo con nosotros al principio Adriana Loaiza, también pues después al paso del tiempo se integró Mariana García Luna, a quienes actualmente le deseamos que se recupere pronto para que regrese a la mesa, pero pues tenemos de ella una grabación para recordar que también está haciendo sus aportaciones desde esta mesa. ¿Qué les parece si vemos a Mariana, aunque sea en video? ¿Sabe usted de dónde surge la expresión no dejar títere con cabeza? Bueno, yo supongo que a lo mejor a este momento usted ya sabe de dónde por el programa que estamos teniendo, pero le voy a decir exactamente de qué parte. Para empezar, bueno, esta expresión quiere decir que se está haciendo una crítica muy dura, ¿sí?, que se arremete contra todo y contra todos.
Se utiliza bastante en el periodismo cuando un reportero o un periodista pues hace una crítica en donde saca, digamos, que todos los trapitos al sol de los famosos o de políticos o pues de la persona en cuestión, ¿no? De la que esté en ese momento sonando. También la podemos utilizar de una manera coloquial. Por ejemplo, este escenario. Dos amigas que están en una fiesta y están, pero mire, criticando a todo mundo, ¿no? Que si aquella mujer vino con el vestido tal, que si no sé qué, que si el peinado. Y bueno, no dejan títere con cabeza, pero a nadie. O sea, que están criticando, pero así, con todo, ¿no? ¿Y de dónde surge, pues, la frase esta de no dejar títere con cabeza? Pues fíjese, resulta que hay una parte dentro del Quijote donde va a una obra de títeres. De hecho, la obra se llama El retablo de la libertad de Melisandra, en donde Melisandra es raptada por los moros, pero su marido, don Gaiferos, va y la libera. Y cuando ellos están huyendo, pues los moros van atrás de ellos. Y se acuerda que el Quijote pues estaba un poquito loco y empieza a alucinar, y no va usted a creer que él se cree que aquello que ve con los tigres es de verdad. Entonces se levanta de su asiento, de su butaca, agarra su espada y empieza a dar espadazos, pero por todos lados. De hecho, le voy a leer qué es lo que dice él. Dice: no consentiré yo en mis días y en mi presencia se le haga su perchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos. Deteneos, mal nacido canalla, no le sigáis ni persigáis, si conmigo sois en la batalla. Y diciendo y haciendo y desenvainó la espada, y de un brinco se puso junto al retablo, y con acelerada y nunca vista furia, comenzó a dar de cuchilladas sobre la titera morisma, derribando a unos, descabezando a otros. Más adelante, el maese Pedro, que era el que había puesto la obra, ¿no?, de los títeres, le contesta: deténgase, vuesa merced, señor Don Quijote, y advierta que estos que derriba, destroza y mata no son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. Mire, pecador de mí, que me destruye y echa a perder toda mi hacienda. Entonces, bueno, se dice que de ahí surge esta expresión de no dejar títere con cabeza, pero también hay que recordar que en aquella época era como muy común este tipo de representaciones artísticas de historias con títeres, en los que al final todos terminaban peleados y descabezados. Sí. Y también la curiosidad aquí es la palabra títere, fíjate, es de un sonido, sale de un sonido onomatopéyico, tit, tit, tit. Se dice que los que manejaban los títeres utilizaban como un pito, un silbido, y que hacía este ruido. Y se lo conté aquí en pocas palabras. Muy bien, Mariana, pues ya ves, aunque sea virtualmente, pero sí estuviste con nosotros. Yo creo que ya la próxima semana vas a estar en vivo y a todo color. Bueno, oigan, pues va llegando el momento de desentrañar los misterios que hoy planteamos. Bueno, veamos ya las respuestas. Yo agradezco mucho lo que ustedes nos han enviado. Primero, vamos a ver qué les parece si empezamos viendo el juego de palabras, las respuestas. Vamos a ver, veamos las respuestas. Por ahí había una primera palabra, aretes. Aretes es Teresa. Quieren, de ahí sale la palabra Enrique. De colinas sale Nicolás. Y de salario, pues sí, Rosalía. Esos eran los 4 nombres escondidos en las palabras que les presentamos. Muchos de ustedes le acertaron, así que felicidades. Unos a 1, unos a 2, otros a 3 y otras a las 4. Y bueno, respecto a la pregunta alterna, ahí no hay una respuesta única, simplemente aportaciones de palabras que tienen 5 letras A, que de pronto uno se puede quedar así como, acá hay 5 letras A, pero ya cuando uno empieza a buscarles, sí, empiezan a mandar, ya por ahí recibí varias. Aquí, por ejemplo, rápidamente veo acanaladura. Esa es una, Guadalajara, ahí está otra palabra que nos muestran ahorita en producción. El color de mi camisa es anaranjada también. Y seguramente si le buscamos no vamos a hallar ni 5, ni 6, ni 7, vamos a hallar mucho más.
y van poco a poco brotando. Pero bueno, es una forma de jugar con el lenguaje. Pues rápidamente vamos a agradecer las llamadas que nos hicieron. Así, miren, pues agradecemos a José Juan López Gallegos, a Juan Ramón Vázquez, a Antonio Castillo, a Crescencio Serna, a María Alma Díaz, Alicia Sánchez, José Luis Vázquez, Guillermo Rocha, José Humberto González, Socorro Cantú, Anabel Rodríguez, Jaime Puente, Anabel Hernández, Jaime Fuentes y María del Refugio Chávez en este bonchecito. Pero acá tenemos a Jaime, otra vez Jaime Fuentes, Moisés Alvarado, Ramón Martínez, Alejandra Naranjo, Blanca Rodríguez y Susana Cantú, que me hace una pregunta de una palabra. Ahorita la veo despacito porque ahora como me quedé solo se me complica más así distraerme un poquito. Mejor leo a los que nos escribieron por WhatsApp. Tal vez no alcancé a escribirlos todos porque pues esto de la soledad no es buena consejera para estas cosas. Rosalba Treviño, Maribel Rodríguez, Gerardo Blanco, Toño Castillo, Anabel Rodríguez, Paco Montes. Bueno, esta era una pregunta que la separo. Laura Montenegro, Ernesto Robledo, que nos pregunta que si estos programas se pueden ver en YouTube. Sí se pueden ver. Busquen Canal 28 TV Nuevo León y entre las listas busquen Palabras sobre la Mesa. Ahí están varios programas, casi todos los programas que hemos hecho. Antonio Castillo y Maribel Rodríguez. Quien me preguntaba mientras revolvemos esto, que eso de que el uso hace la norma en el lenguaje, que qué tan válido es. Me da el ejemplo de, por ejemplo, marear, y que unos dicen marear. Miren, esto es relativo. Definitivamente sí, el uso hace la norma, pero para que eso suceda tiene que pasar mucho tiempo y con mucha gente. Si por muchos años y mucha gente dice marear en vez de marear, sí puede llegar el momento en que la Real Academia diga, bueno, pues también se vale marear. Ha pasado en muchas palabras. Un día vamos a comentar ese tema. Miren, pues como no sería muy razonable que yo escogiera el ganador, pues a ver que uno de mis compañeros camarógrafo, ¿no? No, bueno, ahí va. Mira, no voy a ver. Acá nada más una mano así nada más. A ver, miren, para que no digan que yo la saqué y no sea que evitar, se va a ver la pura mano. Ahí está. Bien, este libro, esta novela, se la va a llevar Susana Cantú, de la Colonia de Las Puentes, que bueno, justamente es quien me hacía por ahí una pregunta que voy a separar, y yo prometo que la respondemos la siguiente semana. Y pues ponemos esto con el libro que se van a llevar. Y bueno, este asunto ya está saldado. Agradecemos como quiera a todos los que también participaron. Aparte que pues, se divierte uno, ¿verdad? Así que, pues miren, ya haciendo un resumen, este programa lo que intentamos hacer hoy es una crestomatía, una recopilación de esos proyectos que desde fines de los 70, principios de los 80, empezó el señor Jorge Saldaña, a quien tú gustas conocer por teléfono y por redes sociales, a mi amigo Pablo Boyosa, quien también nos hicimos amigos por la palabra, a Pilar Montes de Oca con su proyecto Algarabía, que pues como les digo acabamos compartiendo aventuras editoriales, a mi recordado amigo Ricardo Espinosa, a su hijo Ricky Espinosa, que nos facilitó las cortinillas, a mi buen amigo Marco Carrión, a quien le mando un abrazo hasta Jalapa, y pues a mi compañera Mariana García Luna, que actualmente está en este programa junto conmigo, trabajando en esto de lo que hoy tratamos de dar una breve historia. Nos vemos la próxima semana, ya saben, yo soy Arturo Ortega y usted para la próxima tenga lista la mesa, que nosotros tendremos listas las palabras.